¿Por qué Jesús preguntó al enfermo, ¿quieres ser sano? ¿Es que acaso todo enfermo no quiere ser sano? Quédate con nosotros porque estudiaremos el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Abre tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, para que empecemos la lectura. El título de hoy es La impotencia del hombre ante el poder de Cristo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Jesús le pregunta a este hombre enfermo si quería ser sano. Parece una pregunta absurda, pero no lo era. Aquel hombre había estado esperando 38 años y podía ser que hubiera perdido la esperanza y se encontrara sumido en la desesperación triste y pasiva. Es posible que éste se había resignado a seguir inválido, pero su respuesta fue inmediata. Quería ser sano, aunque no sabía cómo, porque no tenía quien le ayudara. Para recibir el milagro de Jesús, se debe desearlo intensamente y sinceramente. Jesús dice, ¿estás seguro de que quieres cambiar? Si estamos contentos como somos, pues no se producirá el cambio. Jesús se dirigió al hombre para decirle que se levantara. El poder de Dios nunca exime al hombre del esfuerzo. Nuestra voluntad debe cooperar para que el milagro sea posible. Jesús le estaba diciendo a este hombre que intentara hacer lo que no podía hacer. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre pudo resentirse de que se burlaban de él, pero hizo el esfuerzo con Jesús y lo imposible sucedió. El camino del éxito consiste en desear algo intensamente y esforzarse por alcanzarlo. Y junto a Jesús dominar lo que nos ha tenido dominados por mucho tiempo. No te quedes esperando en soluciones infructuosas. Pon tus ojos en Jesús. Él tiene el milagro que necesitas. El versículo 10 en adelante sigue diciendo, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Llevar su lecho era en efecto una violación de la interpretación de los rabís del mandamiento, de no trabajar o hacer negocios en el día de reposo. No era una violación a la ley del día de reposo de Dios, sino a la interpretación humana de la ley de Dios. Jesús persistentemente mantenía que es lícito hacer bien en el día de descanso. Él ignoraba el montón de regulaciones de los escribas y por lo tanto inevitablemente entró en conflicto con todas las autoridades. Jesús halló al hombre que había sanado porque estaba preocupado por su salud espiritual. Le dijo: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, Jesús no solo se preocupa por tu salud física, sino también por tu salud espiritual. Vivir una vida de pecado es peor y traerá peores resultados que estar lisiado por 38 años. Sorprendentemente, la curación parecía no haber hecho diferencia para los que perseguían a Jesús. Lo único que podían ver era que su ley religiosa había sido violada. Una regla que iba más allá del mandamiento de la misma Escritura. Jesús no intentó explicar que en realidad no había trabajado en el día de reposo. En vez de eso, osadamente les explicó a los líderes religiosos que su Padre trabajaba en el día de reposo y que por lo tanto Jesús el Hijo también trabajaba en el día de reposo. Los líderes religiosos no pasaron por alto el hecho de que Jesús afirmara ser igual a Dios. Ellos entendieron claramente cuando Jesús dijo de esta manera única que Dios era su Padre. Él se declaró a sí mismo igual a Dios. El versículo 19 en adelante dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esta discusión extendida, Jesús explicó a los líderes religiosos algo de la naturaleza de su relación y trabajo con Dios el Padre. Jesús explicó que Él, como Dios el Hijo, no hace nada independientemente. Él estaba y está totalmente sometido a la voluntad del Padre. Esta sumisión viene por elección, no por coerción ni por una naturaleza inferior.
como Jesús explicó su naturaleza y deidad a los líderes religiosos en este capítulo, es evidente que no reclamó la identidad del Padre como si fueran una persona, sino que afirmó su igualdad con Dios el Padre y su relación de amor con el Padre. Jesús y el Padre no son el mismo, pero son iguales, tal como lo dice Juan 1:1. Jesús explicó que su obra era un reflejo perfecto de la obra y voluntad de Dios el Padre. Jesús nos mostró exactamente lo que son la obra y la voluntad de Dios. Jesús les explicó a los sorprendidos líderes religiosos que los que escuchaban su palabra tendrían vida eterna. La muerte es el país donde vive toda alma sin Cristo. El hombre que no conoce a Dios vive una vida que se apaga o una muerte en vida. Pero el que cree en el Hijo de Dios pasa del imperio de la muerte al imperio de la vida. Todos, tanto los que hicieron lo bueno como los que hicieron lo malo, resucitarán. A resurrección de vida los que hicieron lo bueno y a resurrección de condenación los que hicieron lo malo. Esto no significa que la salvación tiene como base las buenas obras, pues este mismo evangelio deja claro una y otra vez que los hombres entran a la vida eterna cuando creen en Jesucristo. Pero el estilo de vida que viven forma la prueba de la fe que profesan. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, esta es una importante oportunidad, porque nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Dios, nadie puede ir al cielo si no tiene a Jesucristo en su corazón. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas a el Salvador en tu ser para que perdone tus pecados, te lave con su sangre preciosa y quite el pecado de en medio y puedas tener el camino abierto a Dios. Por lo tanto, si deseas recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y hoy te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Confieso y creo que moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre preciosa por mí. Te pido que a partir de hoy yo pueda emprender una nueva vida contigo y ser guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, pues la palabra dice que has pasado de muerte a vida, de oscuridad a la luz admirable. Por lo tanto, dice que a partir de hoy eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mi consejo es que estudies la palabra de Dios, que la leas, que ores, que es hablar con Dios. Habla a diario con Dios y que te congregues en una iglesia. Porque en la iglesia tendrás el apoyo de muchos hermanos y podrás crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero leer un último versículo, el 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Estudia la palabra. Memorízala, medita en ella, porque esta palabra da testimonio de Jesucristo. Mi hermano, espero que este estudio haya sido de bendición a tu vida. Nos vemos en la próxima oportunidad.